Nacer y crecer en determinados barrios marca, y cuando hablamos de barrios no necesariamente nos referimos a suburbios. Objetivo Euskadi ha visitado algunos de los más emblemáticos, en los que sus habitantes se sienten muy orgullosos del lugar donde viven. La historia de Otxarkoaga, uno de los barrios más degradados del Estado en los años 80, es la historia de miles de familias que fueron trasladadas desde diferentes puntos de Bilbao aquí, a enormes bloques de viviendas construidas en tiempo récord. Los hombres y mujeres que han hecho la historia de este barrio están muy acostumbrados a contarla. Bueno, chavales, hasta luego. Hasta luego. Me van a hacer aquí un reportaje de Otxarkoaga. Sí, muy bien. Vosotros lo conocéis bien, ¿verdad? Sí. Pues opinad algo también. Pues es muy bonito, ¿eh? Otxarkoaga es bonito, A ¿eh? ver, espérate que le damos un poco con las cartas aquí. Claro. ¿Mucho tiempo lleváis viviendo vosotros aquí en el barrio? Yo llevo ya 50 años. Yo el primero, el día 11 de agosto, el 12 de agosto de 1961. ¿Y de De dónde una casa. venían? Yo de Berriz, de la subida Berriz. Y yo de Montecabra. Yo tenía servicio pues hecho allí como un pozo negro, pero lo demás nada. El agua la tenías que bajar a buscar a Aranguiti o una zanja que había allí y a lavar abajo al lavadero donde está la Plaza San Pedro, donde está la universidad de los chavales de Escuela de Idiomas y todo por allí. Allí había Vaya un trabajo lavadero. constante, ¿no? Todo Y el no, rato. y no vea usted para subir el agua desde Deusto a la cabeza con los baños o las derradas o lo que fuese, o los baldes. Pero tú de eso no sabes nada, ¿sabes? De eso sabemos las mujeres. Ah, yo no sé. O sea, Tienes no seas, razón, no tienes seas, razón. no seas tú tan feminista ahora, No, yo ¿eh? no soy Tú habla por, Pues habla mi por, casa era pero una tú habla habitación. por ti y deja a los demás. Una cosa era que hubieras hecho una chabola de ladrillo con tus puertas nuevas. Todavía tengo yo en mi casa la puerta de la calle nueva, porque puse ventanas, contraventanas, puertas, todo. Y otra cosa es tener las chabolas hechas de madera, de lata, de cartón, en terreno del ayuntamiento, como allí en la subida Berriz estaba todo lo del depósito hasta Berriz. A mí puedo decir que cuando vine aquí tuve que empezar a vivir, porque todo lo que había ahorrado y todo lo que había trabajado, todo me fue al suelo. Yo llegué aquí en agosto también y me trajo la policía, o sea, los militares Pasar ahora. en camiones y yo vine con los militares en los camiones ¿De dónde venía? de San Agustín, que ese señor dice el Montecabras, pero es San Agustín, es igual. Yo vine aquí y la verdad, yo tenía una casa hecha porque mi marido era albañil y tenía una casa hecha de bloques y teja, una casa, que el terreno no era nuestro, de acuerdo, que la tuvimos que levantar en una noche, de acuerdo, ¿para qué? Porque si no nos la tiraban. Las ventanas y eso, pues pusimos sábanas, hasta que vino a la mañana la policía y levanta la cortina, a menudo susto nos dimos todos. Éramos muchos los inmigrantes que veníamos de otras zonas de España aquí, al País Vasco, a Bilbao, y no había viviendas. Y nosotros buscábamos una habitación alquilada, pero como teníamos hijos, tampoco nos alquilaban habitaciones. Al final no tuvimos más remedio que irnos a vivir a un barrio que está cerca de Echevarri, que se llamaba el Barrio Escondido. Y allí hicimos al principio una chabola, mejor dicho, con tablas de madera, y posteriormente ya hicimos una casa de ladrillos. Mi Pues casa ahora estas allí son las estaba muy primeras bien, casas, mira. yo estaba muy contenta, pero cuando entré aquí me pareció un palacio, hija, ¿qué quieres que te diga? Tenía luz, tenía agua y tenía de todo, y tenía aseo, lo que allí no había. Al principio daba gusto vivir aquí, porque todos, como procedíamos poco más o menos de los mismos sitios, de los barrios de chabolas, digamos, entre comillas de chabolas, porque efectivamente había unas chabolas de personas que no podían construirse una casa, pero muchos teníamos nuestras casas, lo cual no quiere decir que fuésemos más o menos, éramos iguales. Y cuando venimos aquí, todos por la calle, una armonía enorme, todos saludándonos, como ha dicho antes Cristina, sin conocernos, hola, buenos días, todos nos saludábamos. Y ¿Cuánta gente vino al principio? Se llenó todo. Todo. Eran 3.000 y pico viviendas. Sí, yo no recuerdo. Y se llenaron todos. Yo ahora no recuerdo Sí, pero yo exactamente. sí. Pero llegaron No a recuerdo. conocerse todos.
Pero mira, Pues por ahí casi. eso no ves. Mira, ¿sabes? yo bajaba, yo vivía Todas para, estas para el casas, todo final. esto, Yo vivía para todas el final. estas casas, todo es el barrio, todo esto, y esta es la que abajo también. ¿Sabes cuándo se rompió esto? Cuando los hijos que han nacido aquí y que han vivido aquí sus padres desde que esto se inauguró, no les han dado vivienda. ¿Entiendes? Han tenido que casarse y se han tenido que buscar la vida. Si estos pisos hubiesen seguido para los hijos, este barrio seguiría igual. Sí, Pero o mejor. como los han echado, Hola. Benjamín y Nacho. Hola, buenos días, Egunon. Y aquí en un piso de 55 metros cuadrados o menos, Y aquí ¿cuántos en- vivíais? Aquí en un piso vivíamos pues 11 y en algunos casos venía alguno del pueblo y también lo admitíamos. ¿eh? Tenía una ventaja muy grande, que es que como no se podía estar en casa, había que salir a la calle. Entonces, porque no había espacio físico dentro de las casas, ¿no? Entonces eso obliga a que la gente se acostumbre mucho a estar en la calle y a tener unas relaciones sociales medianamente fluidas. Como cuando ibas a casa y no estaba tu ama, pero sí estaba la vecina. Señora Antonia, mi madre no está, hijo, no está, pero pasa, que te voy a dar la merienda. Y tu ama te daba y la vecina te daba la merienda. O el que tenía televisión, porque alguno había comprado televisión, todos de la escuela bajamos a ver la televisión a su casa. Y aparte de la gente que vino de las chabolas, hubo bastantes familias de etnia gitana que vinieron, ¿no? Y la relación en ese momento entre los vecinos gitanos y no gitanos, diremos, es magnífica. Es decir, aquí es muy fácil encontrar, Berja mismo lo suelo contar, ¿no? Pero es muy fácil encontrar gente que tiene amigos gitanos, es decir, pues porque han convivido y se quieren prácticamente como hermanos, es decir, y habrán merendado, son de los que han merendado un día en su casa y otro día en casa del gitano, ¿no? Las casas del pueblo son prácticamente de este tipo, diríamos, son muy estrechas, las casas son relativamente cómodas, todas las habitaciones tienen aireación, tienen luz, es decir, no hay habitaciones interiores, hasta los baños tienen ventana. Y aparte de estas que llamamos ENI, porque son así largas, aparte de estos bloques, estaban también luego los rascacielos, que esos sí tienen ascensor, tienen 8 pisos algunos y luego los otros 20. Hay unos cuantos pequeñitos y luego los otros ya tienen 20. 3.765 viviendas en 16 meses. Tela marinera. Vino el ejército, planificó la topografía, quedaron así como esparcidas. A ver, bueno, en Ocharcoaga siempre se ha conocido todo por bloques. Cada casa tenía su número de bloque y luego cada bloque tenía sus distintos portales, ¿no? Entonces, cuando intentaron poner nombres a las calles, el problema es que prácticamente no hay calles y algunas veces para encontrar un número está descolocado, está salido de las líneas y puede ser un poco lioso, ¿no? De hecho, yo, con mis 63 años que voy a hacer, yo sigo pensando todavía en los bloques. Lo reconozco que a ese nivel no he crecido un poco. Mi mujer a veces pues, discute conmigo. Pero yo me acuerdo el bloque 14, vale, ya sé dónde está. El bloque 112 ya sé dónde está. El 58 ya sé dónde está, más o menos. Mira, este bloque de aquí, donde está la entrada esta, ese es el 111 antiguo, que ahora es Chotena, parece que es 40 y tantos. Y ahí fue donde vine a vivir. Aquí empecé, ¿no? Sí, esa zona. Ahí están Ahí vine a vivir, sí. las casas. Sí, y en este rascacielos de aquí, esta torre de aquí, aquí vivía mi mujer. Hombre, qué Mi cerquita. señora, sí, sí. Prácticamente mi vida yo la he hecho todo aquí, trabajo. Te traerá buenos Sí, recuerdos sí. pasarte por aquí, ¿no? Bueno, nos casamos en la parada del autobús. Sí, en la parroquia de la parada nos casamos. O sea que aquí hemos hecho todo, nos hemos hecho absolutamente todo. Dicen que hay mucha gente que no quiere vivir aquí. Sí, se dicen que hay gente que ha rechazado los pisos, pero claro, ha rechazado pisos en zonas donde la vida es un poco conflictiva. Entonces, yo creo que a cualquier pareja, si le dan un piso aquí, lo cogería con los brazos abiertos. Aquí no hay problemas. Aquí pareja no quiere un piso aquí. Que me lo digan. Aquí no ha rechazado nadie un piso, ¿eh? Yo me siento muy orgulloso. Me llaman Ocharmán. Mi
mujer y algunos amigos, porque yo me siento realmente identificado con este barrio. La prueba la tienes que aquí estoy, voluntariamente, que a mí nadie me obliga ni no me obliga a estar ahí. Yo Charcoaga la defenderé siempre, siempre. Mientras viva la defiendo, pero no dejo de reconocer lo que hay. Pero yo la defiendo, claro que la defiendo, y la sigo defendiendo, eso está claro.